He olvidado dar un saludo porque gracias al Señor nos visitan una familia de la iglesia en Los Lagos que están con nosotros. Estamos contentos de tenerles. También nos visitan para el bautismo del Gilbert, unos hermanos de Miramar y de Bagaces, que se sientan en familia en medio de nosotros. Y entonces nos alegra tenerles aquí. Estamos en una serie de predicaciones en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La primera epístola de Pablo a Timoteo, y este es el sermón número 15 de la serie. La serie se titula Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Debo decir que ese es el sermón número 15 de la serie, pero algunos que iniciaron la serie, lamentablemente, no quisieron seguir aprendiendo con nosotros cómo conducirnos en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y nosotros, como creyentes salvados por la gracia que tenemos el Espíritu Santo, debemos desear aprenderlo. Pero primero debemos reconocer que no sabemos todo, ni lo hacemos todo perfectamente, y que por eso vamos a la Escritura rogándole a Dios que Él con su Espíritu nos enseñe cómo conducirnos en la casa de Dios. Para esto envió el apóstol Pablo la epístola a Timoteo. Les animo a los que escuchan hoy a seguir aprendiendo qué pide Dios de nosotros como iglesia. En la última exposición habíamos hablado un poco del gobierno de la iglesia. Se había dicho que el obispo debería, o el pastor, gobernar bien su casa, porque si no lo sabía hacer, no estaba calificado para cuidar de la iglesia de Dios. Entonces los invito a leer en primera a Timoteo los requisitos que aparecen en el capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra. Quisiera solamente hacer un recordatorio sobre estas partes que ya vimos. Estuvimos viendo lo que se esperaba de Él y dijimos que íbamos a dejar para la sesión siguiente lo que no debe ser. Habíamos dicho lo que debe ser, cómo debe ser o parte de ello, y hoy vamos a entrar a lo que no debe ser. Pero primero debemos recordar que a los que el Señor llama al ministerio, que son llamados aquí obispos, es decir, los que están vigilando al rebaño y cuidando el bien del rebaño, son los mismos que la Biblia llama a veces pastores, y es el mismo oficio para nosotros que ancianos. Esta posición quisiera que entendamos que no es la de todos. Otras denominaciones, otros hermanos nuestros no entienden de la misma manera que haya solo que sea el mismo oficio. Para ellos hay otros. Entonces, por lo menos, aunque no voy a tomar ahora tiempo que ya tuvimos en el pasado para defender la posición de que el oficio de anciano es el mismo pastor y obispo, sepan que otros tienen otra posición al respecto. Y que es una posición de gobierno, la Sagrada Escritura nos lo enseña.
Primera Tesalonicenses 5:2 nos dice que la iglesia debe reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La palabra presidir significa guiarlos. Esa es la labor. Para presidir significa que hay alguien que tiene una cierta autoridad. La comparación que se hace aquí, que si el obispo no gobierna su casa, no puede cuidar, me pareció muy interesante ver el significado de esa palabra cuidar. Porque las otras veces que se usa esa palabra en el griego es en la parábola del buen samaritano que encontramos en Lucas 10:34. Sabemos que es una parábola en la cual Jesús enseña cómo alguien se compadeció de otro que estaba en muy mala situación, y dice así Lucas 10:34, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esa palabra cuidó es la misma que viene como cuidará de la iglesia de Dios. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Es interesante, hermanos. Se dice entonces que el obispo tiene que cuidar al rebaño como aquel buen samaritano como el buen samaritano cuidó de aquel hombre que estaba herido en la calle, tirado porque había sido asaltado por ladrones. Y él lo cuidó, y cuando lo cuidó dice que pusieron aceite en sus heridas, lo llevó a un mesón, a un lugar, y dijo, cuídemelo. Esa es una de las funciones pastorales. Las ovejas del Señor, a veces por terquedad, por torpeza o por ataques del enemigo, los lobos que vienen, van a sufrir y van a tener llagas que curarse. Y los pastores que la iglesia tiene deben saber cómo ir y cuidar y tratar esas heridas. Esa es una de las características que las iglesias deben ver en aquellos a los que esperan que pudieran llegar a ser ancianos. Gente que de verdad está interesada en los demás y en curarles sus heridas. Pero para curarlos tienen que tener interés en ellos. Bien, vamos entonces, eso era solamente un recordatorio de lo que vimos la vez pasada, y vamos a ver lo que no debe tener un ministro del Señor. La primera característica que no debe tener, según el versículo 3, es no dado al vino. Aquí menciona el vino porque era lo común en aquella época. Hoy no solo tenemos vino, tenemos muchas bebidas y diversas actividades que dan placer al hombre. Entonces, cuando nosotros decimos no dado al vino, no estamos diciendo que haya en la Biblia una prohibición específica para ingerir vino. El dado al vino es ¿qué significa los que sí son dados al vino? ¿Cómo es que son? Analicémoslos para saber que los que han de ser ancianos no deben ser así. Pero siempre recordando aquello que les decía, no hay 2 estándares en la iglesia de Dios. No significa que los ancianos no deben ser dados al vino, pero los demás sí pueden ser dados al vino. Lo que significa es que él es ejemplar en esto, que no es dominado de ningún placer mundano. De ningún placer mundano. Por eso la palabra dado al vino no solo implica que si toma una copa de vino o no, es a cualquier placer mundano, no es atraído, no está dominado por nada de eso. Tiene sobriedad, que es lo que se necesitaba, y lo habíamos visto también la vez anterior, que por qué era que a los sacerdotes se les había dicho no podrá ingerir ni vino ni sidra al entrar al santuario, para que supiera ¿qué? Discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano, de manera que se espera que tenga temperancia.
Esa es una palabra que hoy en día no se usa. Es el dominio propio, el autocontrol. Debemos ser observadores. ¿En qué se deleitan las personas? Bueno, el cristiano primero que todo debería deleitarse en Cristo mismo, su Señor y Salvador. Pero observemos cómo son los cristianos de hoy en día y en qué están encontrando placer y a qué le están dedicando mucho. Si hay un cristiano que todavía está luchando con ese tipo de cosas, si tiene un hobby aquí, como le llaman, y otro hobby por allá, y muy aficionado a este deporte y al otro, difícilmente tendrá pasión por Cristo. Deben darnos ese ejemplo de que todas esas cosas, aunque en sí mismas no las consideramos pecaminosas, no nos atraen como le atrae al mundo. Es una gran diferencia. Y entonces, para que esto sea útil a ustedes, les recuerdo, no hay dos estándares y les pregunto a ustedes en particular, ¿en qué se deleita usted? Si yo le dijera nada más, ¿es usted dado al vino? Posiblemente no, en Costa Rica no hay gran cultura del vino, digámoslo, pero entendemos la pregunta, ¿a qué es dado usted? Si no es dado al vino, ¿a qué? ¿Por dónde van sus intereses? ¿En qué está gastando su tiempo, sus energías? ¿En qué se deleita tanto? ¿De qué habla tanto? Hoy, mis estimados hermanos, vivimos un estándar muy mediocre en cuanto a la vivencia cristiana. Y vemos a los cristianos haciendo casi todo lo mismo que hace el mundo. Yo insisto en que antes no era así porque la palabra de Dios nos hacía ser diferentes y se sabía que había cosas que ese no lo hace porque es que ese es evangélico. La gente sabía decirlo y sabía que el evangélico había cosas que él no hacía. Claro, el mundo lo ve como una prohibición. El mundo decía es que no les permiten en esa iglesia. No es así. Pero el asunto es que había una clara separación de la mundanalidad y de esas actividades mundanas que tienen atrapadas a las personas. Debe volver a ser así en la iglesia del Señor. La segunda cosa que no debe ser el anciano, obispo, pastores, no debe ser pendenciero. Un sinónimo de pendenciero es busca pleitos. Pleitos de ninguna índole. Todo lo contrario, los cristianos estamos llamados a ser pacificadores. En cualquier conflicto, pacificadores. Si vemos a una persona que fácilmente entra en una discusión, ya estamos viendo que no tiene una buena característica. Tiene que luchar contra eso. ¿Entra usted fácil en una discusión? ¿Se enoja fácil? Este es un tema digno de analizarse, ojalá aparte y ampliamente, porque las personas son, y en cada una de estas veremos que es fácil encontrar excusas en la misma Biblia para practicar pecados. Y a la gente le fascina ese versículo que dice, airaos pero no pequéis. Y ellos se están dando el permiso de vivir en enojo porque la Biblia dice que se puede. Tenemos que combatir eso. El enojo es pecado. Y la única vez en que el enojo no es pecado es si es causado por una verdadera injusticia. No que a usted le parece injusto como lo trataron, es que es una verdadera injusticia y que el nombre de Dios está siendo ofendido. Si eso a usted le causa enojo, ese es un enojo santo, un celo como el de Cristo cuando entra al templo y ve lo que han hecho ahí. Es la casa de mi Padre y esto parece un mercado. Y él estaba enojado y ese enojo no era pecado, era santo. Le pregunto, ¿es eso lo que lo enoja a usted? ¿Es eso lo que le trae enojo? Ver que el nombre de Dios es blasfemado, ver las injusticias verdaderas. No, la verdad es que la mayoría de las veces que nos enojamos es porque alguien me hizo algo y me trató mal. No me saludó, me hizo mal modo, hizo tal cosa, me gritó en la calle, etcétera, donde sea.
esa propensión al enojo es pecaminosa. Entonces el siervo del Señor no puede ser así. Pero sí es necesario decir que hay una razón por la cual los ministros de Cristo contienden. Y está en Judas capítulo 1, que ya más bien es algo que se nos manda a todos los creyentes. Amados, dice Judas 1:3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. Ahora sí, ¿por qué? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios nos ayude y tengamos ese celo todos, y los pastores en mayor medida, celo santo, pero es celo por Cristo, no solo porque las cosas se hagan como yo quiera. No es tampoco una cierta inflexibilidad de que ando revisando quién hace algo malo para enojarme y decir que tienen que disciplinarlo. No, estamos hablando de verdad de la fe. Por eso es que es un compendio de muchas características que unidas dan el carácter necesario para gobernar la iglesia del Señor. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. De nuevo, este no codicioso se aplica ¿a quiénes? ¿Solo a los pastores? ¿Tienen permiso los miembros de la iglesia de ser codiciosos? Hoy leíamos como motivación para la ofrenda, algo que la gente quiere hacerse sordo. Es como si no lo hubiéramos leído, pero ahí estaba proyectado. Contentos con lo que tenéis ahora. Estamos retados a eso. Pero la gente quiere más y más y más. Cuando dice ganancias deshonestas, igual alguien dijera, no, yo codicio ganancias pero honestas. No, lo que está es dando un calificativo de esa actitud deshonesta de querer, de todo quiere, todo lo que ve lo quiere. No puede simplemente alegrarse de que otro tenga, sino que lo que otro tiene, él lo quiere también. Por eso dice, no avaro, no materialista. Contentos con lo que tenéis ahora. Yo hacía esa prueba en otra predicación que nos exponía cómo es nuestro corazón. ¿Quién hay que cuando anuncian este mes va a haber aumento de salario, él levante la mano y diga, no jefe, yo con lo que me están pagando estoy bien? Nunca es suficiente. Si le aumentan esa semana y la siguiente semana dicen que vuelven a aumentar, nunca es suficiente. Ese es contra lo que nosotros tenemos que pelear, porque así es nuestro corazón. Pero cuando Dios actúa en el corazón, no hay esa actitud. Miren, esto tiene que cambiar en nuestra vida, no solo en los pastores, en todos. ¿Por qué tiene que ser siempre lo último, lo más caro, lo más lujoso? No debe ser. No debe dar, debería realmente el cristiano huir de excesos y huir de lujos. Yo hablo a una congregación en la que yo sé que yo sepa no hay millonarios aquí, pero la tendencia puede estar en el corazón. Usted tiene el dinero para comprar un carro. ¿Cómo va a escoger? Puede escoger ese carro carísimo, con el cual va a tener que pagar un marchamo altísimo para entonces presumir de su carro. O puede comprar un carro bueno, bonito y que dice, y me alcanza para ayudar a otros. Y me alcanza para dar una ofrenda especial con tal o cual motivo. Hermanos, mientras nosotros estamos aquí, tenemos hermanos en otras partes en situaciones dificilísimas. Pero el materialismo nos hace inconscientes y nos sentimos pobres.
En la Sagrada Escritura, el pobre era un desposeído que muchas veces no tenía más que la ropa que andaba puesta. Eso era ser pobre. Pero nosotros, vaya, ¿cuáles zapatos me pongo? No, un par de zapatos era lo que poseía alguien si tenía zapatos. Pero todo esto ha venido, lo que podía ser una bendición, que haya ropa y zapatos y comida, deja de ser bendición cuando eso toma ese lugar en su corazón. Porque la Sagrada Escritura nos dice, y lo veremos en su momento aquí mismo en la epístola, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo sé, hermanos, que muchas de las características que leemos descalifican a muchos que son pastores. Pero creo que la mayor en nuestro contexto es esta avaricia. Porque los pastores no solo no es que aman el dinero, enseñan a sus congregaciones a amar el dinero y a ser avaros. Y a estar haciendo tratos con Dios y pensando que Dios les tiene que devolver no sé cuánto por la ofrenda que dieron. Los pastores deben ser ejemplos de sobriedad. Nada de lujos. Ahora bien, a veces, y esto es necesario aclararlo, a veces los pastores recibimos regalos. Y anda uno con una camisa cara que uno jamás se hubiera comprado porque alguien se la regaló. Y entonces la gente pudiera, como ocurre, se ve la marca que anda el pastor de camisa. Esa vale como 50,000 colones. Entonces también se pide de todos que seamos sobrios. Usted puede ver un hermano vistiendo así y de verdad se lo regalaron en Navidad, etcétera. No nos pongamos en ese lado tampoco de estar viendo qué tiene el otro, si es de lujo o no. Lo que estoy hablando es del corazón. ¿Dónde está su corazón? Ahí en los lujos, en esas cosas que pudiera usted optar por algo menos, o ya cayó en eso como todo el mundo. Ese es el Dios hoy, el materialismo, al que se postra el mundo entero y gran parte de los que se dicen cristianos. No puede ser así. La otra característica que habíamos dejado, que no habíamos considerado la vez anterior, es apto para enseñar. La palabra griega la van a conocer, es bastante usada, incluso en español, didácticos. Eso significa apto para enseñar, didácticos. El que va a guiar a la iglesia del Señor tiene que tener un conocimiento de su Biblia, debe conocer su Biblia. Más que toda otra cosa, debe conocer su Biblia. Tiene que tener conocimiento para poder transmitirlo. Pero no puede ser un ignorante de todo lo demás. Tiene que conocer la historia universal. Tiene que conocer qué ha pasado en los miles de años antes de que nosotros llegáramos a este mundo. Y la historia le ayudará a entender el contexto en el cual le ha tocado servir. Hay un libro que yo leí con mi hija, se llama La historia del protestantismo en Costa Rica. Y yo le recomiendo a todo creyente cristiano de costarricense, y más si aspira al pastorado, que debe conocer cómo llegó aquí la primera Biblia. Usted dice, ay sí, la Biblia y la quiero mucho. Sí. ¿Quién trajo la Biblia? Ignora hasta eso. Y todo lo que sucedió, las misiones que vinieron en el siglo XIX tratando de esparcir el evangelio aquí, las luchas que se dieron, la misma idiosincrasia costarricense con la cual todavía hoy luchamos. Libros de gente que ha hecho investigaciones de por qué somos como somos los ticos. Todo eso nos sirve. Para que usted pueda enseñar, usted tiene que entender este tipo de cosas. No puede ser simplemente alguien que diga, yo solo sé de la Biblia, no de eso ni me hable. Bueno, no podrá ayudar en muchas áreas,
porque debe conocer el contexto en el que nosotros vivimos. ¿Por qué Costa Rica es como es? ¿Por qué hablamos español? Hay gente que ni siquiera sabe eso. ¿Por qué hablamos español y no inglés? La ignorancia es muy grande. Y tanto se da que podemos hablar hasta con pastores de iglesias y preguntarle a un pastor de una iglesia del Nazareno, y usted, cuénteme de la historia de su iglesia y cómo empezó la denominación nazarena. ¿No sabe? O las Asambleas de Dios o cualquier otra. ¿De dónde viene usted? ¿Se está inventando el cristianismo? ¿El cristianismo empezó con usted? ¿Qué había antes? Es necesario que los hombres de Dios conozcan la historia. ¿Por qué no somos católicos? Todas estas cosas son muy necesarias y tenemos que sentirnos retados a estudiarlas. Y poco a poco los ministros del Señor lo van transmitiendo datos. Por ejemplo, ahora que les hablé de la primera Biblia, les dejo para que indaguen más. El primer hombre que trajo una Biblia en español a Costa Rica se llamó William Le Lafleur y no era un pastor, él era un negociante inglés y fue el que llevó nuestro café a Inglaterra. Pero ¿saben qué? Hubo tiempos donde Costa Rica ni siquiera podía comerciar con un país que no fuera católico. Entonces, nunca íbamos a salir de la pobreza, solo podíamos comerciar con Italia, Portugal, España, pero todos Inglaterra o los países nórdicos o así, no se podía. Y él lleva nuestro café y él aprovecha y trae una Biblia y ¿sabe qué hace? Se la regala al presidente de aquella época. Dios usa eso y comienza a abrirse la puerta del Evangelio. Alguien quiso usar su trabajo, su vocación, y no decir, bueno, allá no envían misioneros, yo lo que soy es transportista, tengo barcos que transportan, y ya, hago lo que Dios me ayuda a hacer. No, él aún en su trabajo sirvió al Señor. Y con respecto a esto del conocimiento, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, una partecita en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y los hombres que predican deben entender eso y deben al menos poder usar las herramientas disponibles para llegar a profundizar en lo que van a enseñarle a sus congregaciones. Ver entonces en los idiomas originales las cosas para verificar. Y con esto no estoy diciendo que sea indispensable ir al seminario, no lo es. Y de hecho en algunos casos más bien es dañino que algunos vayan al seminario, en el cual se llenan, como veremos en la última cosa que tenemos que hablar, de un cierto envanecimiento y se les llena la cabeza y creen que ahora saben mucho y que saben más que sus pastores. Pero su corazón, en vez de ensancharse con todo el conocimiento para ir y ganar almas, se les encoge. Ahora, eso debe estar en nosotros también. Entonces, sí se necesita que sea estudioso, que sepa comunicarse, que tenga una capacidad de darse a entender, que los niños y los ancianos, si le ponen atención, entiendan. Porque a veces un pastor puede hacer lo mejor que puede, pero no le están poniendo atención. Pero yo lo que digo es un esfuerzo nuestro de darnos a entender. Necesitamos predicadores que sean maestros de la palabra, no eruditos. Los eruditos suelen carecer de pasión, saben mucho y son de aquellos que la gente dice, ese sabe tanto, yo no le entiendo nada, pero él sabe muchísimo. ¿Y para qué sabe alguien muchísimo si no puede transmitir lo que sabe? Necesitamos entonces hombres que sean didácticos, como dice aquí, capaces, con esa aptitud para enseñar, lo cual se puede desarrollar. Nosotros creemos que en nuestro afán, el pastor Randall y yo, anhelábamos ver gente dando la palabra. Y nos apresuramos y tuvimos unos tropiezos muy duros.
Pero otros nos dan buen ejemplo de cómo se hacen sin apresurarse las cosas. Para eso hay estudios bíblicos en las casas. Para eso hay otros momentos en los cuales se le escucha y ve si va avanzando, y después se le puede dar oportunidad en la iglesia para que esa iglesia sea la que eventualmente diga si tiene capacidad para enseñar o no. Porque sí, uno puede tener las grandes esperanzas en una persona y después desilusionarse de ella. Esto se hace, como sabíamos, en oración. Lo otro que dice aquí, que no debe ser, es en el versículo 6, un neófito. Y esa palabra es casi igual en el griego neófito. Realmente significa un principiante, pero la raíz de la palabra es muy interesante, porque significa esto, que no tiene raíces. Entonces lo que tenemos que pensar es una planta que está recién plantada, entonces sus raíces no están bien agarradas todavía. No son muy profundas. Entonces, aunque vemos una persona que sí parece que tiene bastante conocimiento, puede verificarse que es un neófito por sus raíces, que todavía un semestre estaba como por este lado y el otro por allá, y un año fue preterista y el otro fue otra cosa, y todas esas corrientes como que todas lo atraen. El que ya tiene raíces está en lo que está y ha afirmado su doctrina, su posición doctrinal, de tal manera que no es fácil moverlo. Obviamente tiene que tener disposición de escuchar una exposición de la palabra que le pueda llevar a una posición diferente. Estamos hablando de posiciones doctrinales válidas dentro de la ortodoxia. Pero si hay personas que no han llegado a ese punto, se les da un cargo así, puede ser muy dañino para la iglesia. Y la iglesia tiene historia de pastores que llevaron a sus iglesias de acá para allá. Y iglesias que se dividieron precisamente porque sus pastores no tenían raíces firmes. Entonces un año eran una cosa y el otro año eran otra. Qué triste es tener que afirmar que esa es la realidad de muchas iglesias. Los pastores, como no conocen la palabra de Dios ni tienen raíces profundas, usted no sabe qué va a creer esa iglesia el otro año. Este año iban por aquí, pero el otro año, y peor aún cuando creen en el llamado mover del Espíritu. Entonces el Espíritu los mueve ahora para allá y no saben dónde van. Cuando el hombre de Dios no es un neófito, sino que tiene raíces profundas, la iglesia sabe para dónde va, su liderazgo sabe por dónde guía esa iglesia. Y si usted, y ojalá hiciera el Señor eso con nosotros, que si el Señor nos da vida aquí 20 años, la gente que visite, dice, yo visité esa iglesia hace 20 años y van por el mismo rumbo que iban, detrás de Cristo y de su palabra. No, ahora son más permisivos, ahora permiten esto que antes no permitían, etcétera, etcétera, lo cual pasa en muchas iglesias buenas que conocimos. Las conocimos siendo buenas, con buenos predicadores, y con el tiempo van descuidándose aquí y allá. Cuando nosotros hablamos de cosas así, tenemos la tendencia de tomar esa posición y de que estamos hablando de otros, estamos criticando a otros pastores, otras iglesias. Pero yo quisiera que Dios nos ayude a vernos a nosotros mismos, si tenemos raíces verdaderamente profundas, arraigados en la palabra de Dios. Es fácil hablar de los demás, y esa es una de las razones por las cuales las iglesias no progresan, por estarse siempre comparando con otros que son peores que ellos. Y lo mismo pasa si usted, mi hermana, se compara con una esposa peor que usted, y hermano con un esposo o padre peor que usted. Por eso nuestro estándar debe ser la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y ahí sí que vemos que nos falta mucho. No nos sentimos en esa posición alta y de ver a otros por debajo del hombro porque ellos hacen esto así o asá.
Con respecto a esto es uno de los difíciles parámetros, porque ¿cómo saber si alguien es un neófito? No tiene que ver exactamente con cuántos años tiene de ir a la iglesia o de estar en la iglesia. Lamentablemente eso es así. Hay personas que tienen mucho tiempo de ir a la iglesia y son neófitos. Pero a algunos concede Dios que en poco tiempo se afirman en la fe y son gente digna de imitar. Entonces, en cuanto a lo que hemos hablado, estos dos, sobre todo estos dos últimos, apto para enseñar y no un neófito, hay un gran margen para mejorar. No seamos apurados para decir, predicó tal hermano y entonces dice, yo no le entendí, ese sí que no. Tiene que ser paciente. Puede mejorar. Entonces, o a veces la gente piensa que estamos hablando de estilos, porque ustedes se acostumbran a cierto predicador y otro viene y no predica de esa misma manera. No estamos hablando de estilos. Claro que hay mejores estilos que otros y hay hombres que son excelentes oradores, elocuentes. Ustedes que han escuchado predicadores de la República Dominicana, que yo digo, esos hermanos tienen dones. Claro que sí, los reconocemos. Pero si usted se acostumbra mucho a eso y después oye otra cosa, ya no le llega al pastor tal al cual usted se ha acostumbrado. Eso no es lo que nosotros tenemos que evaluar como apto para enseñar. Es esto. ¿Cómo toma la Escritura y se la explica a usted de manera que usted la entiende y le ilustra para que usted ahora entienda qué pide Dios de mí? Eso es. Que usted después de todo eso vaya entendiendo qué pide Dios de nosotros. Entonces Él es apto para enseñar. Pero si usted escucha una predicación, por más emotiva que sea, llena de información, y usted no entendió, pudiera ser que el hombre no es apto para enseñar. No 100%, porque la culpa podría ser suya, que no pone suficiente atención, que no viene con el corazón preparado. ¿Cómo venimos aquí a la casa de Dios? Hemos preparado el corazón. Por eso es que hacemos esas pausitas de oración. Señor, auxílianos, porque vamos a tener una guerra mental. El pastor va a estar hablando y yo voy a estar divagando y pensando en algo de la casa del lunes, de lo que sea. Y esa es la manera en que Satanás roba bendición. Entonces ya no es problema de que el hombre no era apto para enseñar, es que usted no ha dado la batalla. Voy a terminar, porque para que nos dé tiempo, tenemos esta mañana el gozo de tener un bautismo, pero entonces me da chance para dar uno más. Dice así: es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a hablar de este descrédito y del lazo del diablo. Y primero quisiera preguntar, ¿qué tanto le importa a usted la posibilidad de ser tropiezo para otros? La Biblia dice en Mateo 18:7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Una de las razones por las cuales pienso yo que las iglesias dejaron de evangelizar fue por el descrédito. Mis hermanos, nosotros tenemos más de 100 semanas de evangelizar todas las semanas, sea en el Parque Central, sea en el Boulevard, sea en los parques. Solo una semana no pudimos hacerlo de todas estas que llevamos por una lluvia fuerte que hubo, pero todas las semanas hemos estado ahí. Y yo les decía a mis hermanos, miren, ¿qué es lo que sucede? Si yo me paro ahí, que hasta me habían hecho una cajita para verme un poco más, y yo predico el evangelio, pero si la gente que está ahí conoce un mal testimonio de mi persona o de mi iglesia, van a decir, son palabras y yo lo conozco, yo conozco esa iglesia. El descrédito. Los evangélicos evangelizaban porque sabían que si la gente venía iba a encontrar una iglesia
de personas que querían seguir a Cristo, apartadas del mundo. Pero ahora, donde las iglesias evangélicas hay igual fornicación como en cualquier otra parte. Mujeres que quedan embarazadas sin estar casadas, divorcios en las iglesias. Hermanos, hay descrédito. ¿Qué hace a esas personas que nos oyen hablar y repartirle un tratado venir si ellos tienen ese concepto que es lo mismo, es igual? O el otro, descrédito. Ahí lo que quieren es plata, lo que quieren es dinero. ¿Y por qué la gente piensa eso? Porque hay quienes hicieron de la fe un negocio, de la religión hicieron un negocio, y es ofrende y dé para esto y dé. El descrédito es hacer tropezar a otros. Es un pecado que muy grande. Y si ustedes tienen que mostrarles algo a sus niños desde pequeños, es: usted, mi niño, es hijo de padres cristianos, y como usted se comporta en la escuela, está hablando de sus padres y de su religión. Palabra prohibida también hoy en las iglesias, pero eso es lo que está diciendo. Aunque el niño todavía no se ha convertido, ha sido educado de tal manera que él sabe que él no es hijo de cualquiera, sino de gente que teme a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque una vez me tomé me dolió mucho escucharlo, pero para algo lo escuché, para ayudar a otros a no tropezar por ahí. Y los niños de cierta hermana mía en la fe, o de alguien que quiero mucho, aprendieron que son pecadores. Y cuando se comportaron mal, esa fue la razón. ¿Por qué hiciste tal cosa? Es que soy pecador. Vean hasta dónde el malvado corazón lleva para usar la palabra de Dios para justificarse. No solo hay que enseñarles que son pecadores. Un día te darás cuenta a Dios de lo que has hecho, de lo que has dicho. Y está siendo creado en el temor de Dios. Vea que en nuestra casa, mi niño, se lee la Biblia todos los días. No hay un día que en el hogar cristiano no se lea la Biblia y se ore. Así que eres responsable ante Dios. Lo que haces, lo que dices, cómo lo haces. Entonces, de lo que estoy hablando es del descrédito. Tenemos que confiar que Dios nos ayude a volver a ganar ese crédito y decir: no, perfectos no somos, estamos luchando, somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. La gente olvida eso. Cristo vino y Cristo perdona a los pecadores. Sí, a los pecadores arrepentidos. Y si usted se queda sin arrepentimiento, se queda sin perdón. Entonces, que Dios conceda hombres que con limpia conciencia pueden pararse en donde sea y predicar el evangelio. Les digo, mis hermanos, todo esto nos lleva a la conclusión también de que hay pastores mejores que otros. Pero la principal característica que nosotros debemos buscar en los hombres que Dios haya de guiar esta iglesia, que no vamos a estar para siempre aquí, bueno, yo menos y Randa que es joven, pero se necesitarán ancianos. ¿Qué vamos a esperar de ellos? Esto. Pero ¿cómo lo resumimos? Yo lo diría así: que tema a Dios y que camine con Dios. Si ese hombre puede tener y tendrá deficiencias aquí y allá, pero si teme a Dios y camina con Dios, ese hombre nos llevará siempre hacia Cristo y deseará él ser mejor. Una de las razones también por las cuales existen las conferencias pastorales, y les pido que apoyemos esto siempre en la medida de lo posible, es esos espacios que tienen los pastores de ir y reunirse con otros pastores y recibir enseñanza y estar con otros pastores es muy útil. La Sagrada Escritura dice: como el hierro aguza el hierro, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Los pastores pueden mejorar. Iglesia de Dios, facilite que los pastores puedan mejorar. Y la principal tarea de la iglesia: ore mucho por ellos, ore mucho por los pastores y por los futuros obreros, y facilite todo lo que sea necesario para tener buenos ministros. Pero si los ministros no tienen los recursos para hacer lo que necesitan, si no se pueden dedicar al estudio. Yo un día oí una cosa que hasta me impresionó, cuando John MacArthur hace como 50 años fue llamado a ser pastor de la iglesia Grace en California. Una de las condiciones que les dijo, porque a ellos les encanta, predica lindísimo, claro que sí,
excelente hombre de Dios para predicar, y lo queremos de pastor. Sí, bueno, yo necesito tantas horas solo para estudiar. Entonces, facilitemos que los hombres de Dios puedan dedicarse a la obra del Señor y que lo hagan con el crédito necesario, sin descrédito. Y todos nosotros apoyemos la obra de evangelización con un testimonio de vida. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque nos concediste meditar en tu santa palabra. Sella estas palabras en nuestras conciencias para que vivamos conforme a lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo. Amén.